¿Y si te dijera que no todos los ángeles caídos fueron castigados? ¿Y si uno de ellos aún camina entre nosotros, sin cadenas, sin condena, sin nombre? No fue arrojado al abismo, no fue sellado en la oscuridad, no fue maldecido, fue tolerado. Un ser que cruzó una línea celestial y sin embargo permanece libre. Un ángel que no fue derrotado porque quizás nunca fue considerado enemigo. Hoy vas a conocer la historia de un ser espiritual que fue omitido de las escrituras oficiales, no porque fuera insignificante, sino porque su existencia desafía todo lo que creíamos sobre el bien y el mal, sobre la justicia y el juicio divino. No aparece en sermones, no figura en los catecismos, no se pronuncia desde el púlpito, porque su sola mención abriría una grieta en la comprensión tradicional de la fe. ¿Estás preparado para mirar más allá del velo? Entonces quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es apto para corazones tibios. Antes de continuar, dime desde qué país estás viendo este video y suscríbete ahora mismo. Aquí revelamos lo que fue borrado, lo que fue prohibido y lo que podría cambiar tu fe para siempre. Activa la campanita, porque los próximos minutos te mostrarán lo que la religión nunca se atrevió a contarte. Desde los primeros textos sagrados sabemos que Dios actúa con justicia. Castiga la desobediencia, corrige el pecado, derriba torres, expulsa del Edén, encadena ángeles rebeldes. Pero este ser del que hablamos no fue condenado como los demás, no fue mencionado entre los caídos, ni apareció entre los nombres malditos de los vigilantes. Su caída fue silenciosa, casi imperceptible, una sombra que cruzó el límite sin hacer ruido. No hubo rebelión abierta, no hubo gritos de guerra en el cielo, no hubo rayos ni fuego, solo un paso en falso, un movimiento fuera de lugar. Un acto que introdujo en la creación algo que no estaba en el plan original. Conocimiento sin mandato, luz sin altar, sabiduría sin obediencia. Y el cielo, sorprendentemente, guardó silencio. No lo castigó, no lo expulsó, no lo encadenó, lo dejó libre. Ese silencio es más inquietante que cualquier juicio, porque cuando Dios habla, hay claridad, pero cuando calla, hay misterio. Y ese misterio se ha extendido por milenios, mientras este ángel sigue caminando entre nosotros. Su presencia se percibe en la curiosidad insaciable del hombre, en su atracción por lo prohibido, en la fascinación por todo aquello que parece luz, pero no conduce a la vida. Él no destruye con violencia, seduce con ideas. No aparece como enemigo, sino como maestro. Y su voz es suave, elegante, convincente. No necesita gritar, solo susurra lo suficiente para que tu corazón lo confunda con inspiración. Él no te dice que destruyas tu fe, solo insinúa que puedes moldearla a tu manera, que puedes ser dueño de tu propio destino, que puedes iluminarte sin rendirte a nadie. Tal vez, sin saberlo, ya lo escuchaste. Tal vez, alguna vez, sentiste esa voz que te empuja a buscar poder sin entrega, conocimiento sin rendición, iluminación sin cruz. Esa es la huella de un ángel caído que nunca fue castigado, el guardián de la luz falsa que la humanidad sigue sin reconocer. Y lo más perturbador es que su historia no terminó, apenas está comenzando para ti, porque a partir de este momento ya no podrás ignorar que existe. No podrás dejar de sentir su influencia cada vez que tu mente busque caminos que parecen correctos, pero que te alejan del corazón de Dios. Imagina por un instante el cielo, observando en silencio la caída que no fue caída, el error que no fue juzgado. Imagina un tribunal donde no hay acusación, donde la sentencia es ausencia, donde el castigo es simplemente permitir que el tiempo hable. Porque si este ángel sigue libre, es porque su misión aún no ha terminado. Y mientras camina entre los hombres, disfrazado de ideas brillantes y promesas de libertad, su historia se sigue escribiendo en la sombra. Esta es la historia que las iglesias no te cuentan,
la historia que fue borrada de los libros, la historia que sobrevive en susurros entre manuscritos olvidados, y hoy, por primera vez, has decidido escucharla. Dicen que el silencio de Dios es más aterrador que su voz. Cuando Dios habla, hay fuego, hay luz, hay justicia. La historia sagrada está llena de momentos en los que el Altísimo se pronunció con poder. Expulsó a Adán y Eva del Edén por su desobediencia. Derribó la Torre de Babel para frenar el orgullo de los hombres. Hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. Encadenó a los ángeles que corrompieron la tierra, según los antiguos relatos. Siempre que hubo pecado, siempre que hubo transgresión, hubo un acto visible de juicio. Siempre, menos esta vez. Porque este ángel, del que nadie habla y que la historia intentó borrar, no recibió sentencia. No hubo decreto, no hubo relámpagos, no hubo cadenas. Cayó y quedó libre. Su presencia quedó flotando en el misterio del universo, como si el cielo lo hubiera dejado pasar por alto. Pero los antiguos sabios sabían que en la Biblia nada ocurre por descuido. Y si este ángel no fue castigado, si no hubo juicio visible, es porque su caída esconde un propósito que la mayoría jamás ha comprendido. Imagina por un momento la corte celestial. Ángeles a la derecha y a la izquierda, el trono en el centro, y un acto de transgresión que rompe el orden perfecto. Según nuestra lógica humana, esperaríamos un juicio inmediato, un castigo ejemplar. Pero en este caso, lo que hubo fue silencio. Un silencio tan denso que resuena a través de los siglos. Un silencio que pesa más que 1000 palabras. Un silencio que no es olvido, sino estrategia. Porque cuando Dios calla, no es porque no ve, es porque está permitiendo que algo mucho mayor se despliegue ante los ojos del mundo. Este silencio divino rodea la historia de Azael, el ángel caído que nunca fue castigado. No hay truenos, no hay fuego, no hay cadenas, solo libertad, una libertad inquietante, peligrosa y profundamente misteriosa. Una libertad que lo convierte en una especie de prueba viviente para toda la humanidad. Piensa en cuántas veces buscamos la voz de Dios en medio de nuestras dudas y no escuchamos nada. Ese vacío, ese eco que duele en el alma, es el mismo que envolvió la caída de este ángel. Dios vio, Dios supo, Dios pudo intervenir, pero no lo hizo. No por debilidad, sino por diseño. Porque hay lecciones que solo pueden aprenderse cuando la luz parece distante. Mientras el cielo permanecía en silencio, la tierra comenzó a sentir su influencia. Azael no necesitó de guerras ni de catástrofes para cumplir su propósito. No necesitó levantar ejércitos ni rebeliones abiertas. Su fuerza estaba en la sutileza, en la idea que se siembra, en la chispa que despierta el deseo humano de conocer más de lo que le es permitido. Y Dios lo permitió. Ese permiso es lo que más desconcierta, porque el juicio que no llega, el castigo que no se ejecuta, genera en el corazón humano la ilusión de que todo está bien. Es en ese espacio donde los hombres bajan la guardia. Es ahí donde lo prohibido parece seguro, donde la curiosidad se convierte en adoración de sí mismo, donde el deseo de luz se convierte en la trampa de la luz falsa. Y en cada generación, en cada cultura, ese patrón se ha repetido. Mira la historia humana. Civilizaciones enteras construyeron su gloria sobre la búsqueda de lo prohibido. Babilonia se levantó sobre el orgullo de querer alcanzar el cielo. Egipto estudió las estrellas y los misterios del más allá sin buscar al Dios vivo. Grecia adoró la sabiduría y la belleza, pero olvidó la humildad. Roma tomó la grandeza del mundo y la convirtió en un ídolo. Y detrás de todo este impulso por alcanzar la luz sin rendición, los ecos de Azael resonaban, invisibles y persistentes. El silencio de Dios no significa ausencia, significa
espera. Significa prueba. Significa que hay una historia desarrollándose a un nivel que no podemos comprender del todo. Este ángel sigue libre no porque Dios haya perdido el control, sino porque su tiempo aún no ha terminado. Su presencia sigue siendo un espejo, una advertencia, un recordatorio de que la verdadera fe se mide en lo que haces cuando el cielo parece callar. Y aquí es donde el misterio se vuelve personal, porque este silencio no solo rodea a Asael, también toca tu vida. ¿Cuántas veces sentiste que Dios callaba mientras tu curiosidad por lo oculto crecía? ¿Cuántas veces buscaste respuestas en todo lo que brillaba, en todo lo que prometía poder, conocimiento o liberación instantánea, mientras la verdadera voz del cielo permanecía quieta esperando tu decisión? El juicio que nunca llegó sobre este ángel es también una advertencia para nosotros. No todo lo que se permite es seguro, y no todo lo que calla está ausente. El plan de Dios es más profundo que nuestra lógica, y su silencio, aunque incomprensible, siempre es intencional. Tal vez ahora entiendas por qué esta historia nunca fue contada en público, porque aceptar que hay un ángel caído que sigue libre, tolerado por el cielo, nos obliga a enfrentar la realidad de que la prueba sigue en curso, que la guerra espiritual no terminó, que la luz falsa sigue ardiendo en medio del mundo y que muchos la confunden con la verdadera. Este es el eco del juicio que nunca llegó, la pausa divina que permite que la historia siga su curso. Y mientras ese juicio final no se pronuncie, Asael seguirá entre nosotros, caminando silenciosamente por los pasillos de la mente humana, susurrando ideas que parecen iluminadas, inspirando caminos que parecen correctos, ofreciendo promesas que parecen eternas, pero que siempre llevan lejos de la fuente. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya no podrás decir que no sabías. Ahora entiendes el peso de este silencio. Ahora sabes que no todo lo que brilla viene del cielo. Ahora puedes ver que el mayor peligro no es el mal evidente, sino la bondad sin obediencia, la luz sin altar, la sabiduría sin rendición. Prepárate, porque en la próxima parte vamos a rasgar el velo que cubre las evidencias. Vamos a entrar en los textos prohibidos, en los manuscritos antiguos y en las tradiciones olvidadas, donde el nombre de este ángel aún susurra, esperando ser descubierto. Si lo que escuchaste hasta ahora ya te estremeció, lo que viene a continuación hará que nunca vuelvas a mirar la historia bíblica de la misma manera. Desde el principio de los tiempos hubo escritos que nunca llegaron a los ojos del pueblo, manuscritos que circulaban entre profetas, escribas y guardianes de secretos, textos que eran leídos en voz baja, a la luz de lámparas de aceite, porque los que los escribieron sabían que dentro de esas líneas había algo peligroso. No peligroso porque fuera mentira, sino porque contenía una verdad que podía sacudir los cimientos de la fe establecida. A lo largo de los siglos, estos textos fueron llamados de muchas maneras: apócrifos, gnósticos, prohibidos, heréticos. Algunos fueron destruidos en hogueras, otros se ocultaron en cuevas y otros se fragmentaron con el paso del tiempo, esperando a que un día alguien tuviera el valor de volver a leerlos. Entre esos textos olvidados aparece una figura que la Biblia oficial nunca mencionó claramente: un ángel, un ser que cayó, pero que no fue condenado. Su nombre se encuentra como un eco en los márgenes de la historia, como un susurro que sobrevive entre líneas tachadas. Cada fragmento, cada pergamino, cada símbolo es como una pieza de un rompecabezas espiritual que fue deliberadamente desarmado para que nunca pudiéramos verlo completo. Sin embargo, los que han buscado más allá de lo permitido saben que la verdad siempre deja rastros,
El primero de estos rastros aparece en el libro de Enoc, un texto que fue respetado por muchas comunidades antiguas, citado incluso por los primeros cristianos, pero que más tarde fue rechazado del canon. Allí encontramos la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron a los hombres secretos que no debían conocer. Se les atribuye la revelación de la hechicería, la astrología, el trabajo con metales, la fabricación de armas y hasta conocimientos sobre la naturaleza de los astros. Entre todos esos nombres de ángeles caídos, Azazel, Semyasa, Sariel, Cocabiel, surge de manera sutil uno que aparece y desaparece en los manuscritos, Penemuel, el que enseñó la escritura a los hombres. A primera vista, enseñar a escribir parece un acto de bondad, un regalo de sabiduría, pero los antiguos entendieron que cada don trae una consecuencia. La escritura dio memoria a la humanidad, pero también le dio poder para mentir, manipular, registrar blasfemias y perpetuar el orgullo. Penemuel abrió la puerta para que los hombres plasmaran en símbolos no solo la verdad, sino también la mentira. Por eso, algunos comentaristas antiguos insinuaban que su acto, aunque brillante, fue un acto de desobediencia encubierta, la chispa que encendió una independencia silenciosa. En los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumrán, surgen otras pistas. Entre fragmentos deteriorados y líneas casi borradas, se menciona a un ángel llamado Quezabel, cuyo papel era convencer a las almas de desviarse, no con violencia, sino con persuasión, no con terror, sino con fascinación. Quezabel representa el tipo de influencia que no obliga, pero seduce, que no destruye, pero aleja lentamente del camino. Cuando lees estas descripciones, no puedes evitar sentir que todas hablan de una misma presencia, la del ángel caído, que nunca fue castigado. Un maestro que actúa en secreto, moviéndose entre los hombres sin levantar sospechas. Otro testimonio inquietante aparece en el Apocalipsis de Abraham, un texto que no fue aceptado en la Biblia oficial, pero que revela visiones impresionantes. En una de ellas, Abraham ve un ser que camina entre las naciones. Tiene forma humana, no muestra alas ni fuego, y su presencia parece pacífica, casi iluminadora. Abraham pregunta a su guía angelical: ¿quién es este que actúa como ángel, pero no parece enviado por Dios? La respuesta es enigmática. Es el que fue y no fue destruido. Es el que enseña sin mandato. Es imposible no conectar esta descripción con la figura de Azael, el maestro de la luz falsa, el ángel tolerado que sigue caminando entre los hombres. Las tradiciones gnósticas y cabalísticas también conservan su eco. Para los gnósticos existían seres que imitaban la luz divina, arcontes que ofrecían conocimiento para mantener al alma humana atrapada en un ciclo de orgullo y autoidolatría. Entre esos nombres surge uno que resuena con fuerza: Azael, distinto de Azazel, distinto de Samael, un ser ambiguo que no fue confinado y que representa el conocimiento sin obediencia, la sabiduría que alimenta el ego pero vacía el espíritu. ¿Por qué su nombre fue borrado? Porque reconocerlo implicaba aceptar que la historia sagrada está llena de espacios en blanco y que hay una prueba en curso que el hombre muchas veces no percibe. Los rabinos más antiguos, según algunos comentarios extraoficiales, decían que había un ángel que no se reveló abiertamente, pero que desobedeció en silencio. No rompió la ley, pero la torció. No destruyó la fe, pero la contaminó con independencia. Estos fragmentos, dispersos en cuevas, papiros y tradiciones orales, son como susurros que sobrevivieron a milenios de censura. Y hoy, al unirlos, la figura de Azael emerge del polvo del tiempo, no como un demonio grotesco, sino como un maestro elegante, un guía que parece amigo de la humanidad, pero cuyo regalo siempre tiene un precio oculto.
Él representa la fascinación por la luz que no quema, por la sabiduría que no transforma, por el poder que no rinde cuentas a nadie. Y mientras su nombre sigue borrado en las escrituras públicas, su influencia sigue viva. Porque la historia que los hombres callaron, los cielos nunca la olvidaron. Azael es el recordatorio de que el mayor peligro para el alma no es la oscuridad evidente, sino la luz falsa que seduce sin redimir. Y ahora que conoces su existencia, ya no podrás dejar de verlo en los ecos de la historia, en las filosofías que brillan, en las ideas que parecen nobles, pero alejan de la fuente. En la próxima parte, vamos a desvelar su verdadero papel en la humanidad. No solo un maestro antiguo, sino un corruptor silencioso que sigue activo, moldeando mentalidades y corazones sin que nadie lo note. Prepárate porque entender su legado es mirar de frente a la tentación que ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. No todo lo que brilla viene del cielo, y no todo maestro guía hacia la verdad. Azael es la prueba viviente de esto. No cayó como los demás, no lideró una rebelión con gritos ni rayos en el firmamento. No fue un Lucifer que buscaba un trono, ni arrastró a legiones en una guerra abierta. Azael fue más sutil, más elegante, más peligroso. Su caída fue silenciosa, casi imperceptible, y su arma no fue la fuerza ni la violencia, sino la influencia. Mientras otros ángeles caídos eligieron la confrontación, Azael eligió el susurro. Mientras otros buscaban adoración directa, Azael buscó atención y fascinación. Su mensaje nunca fue «destruye a Dios». Su mensaje fue mucho más astuto. «Sé como Él, pero sin Él». Esa es la esencia de su luz falsa. Azael representa el conocimiento desconectado de la fuente, la sabiduría que alimenta el orgullo en lugar de la humildad, la iluminación que promete libertad, pero que conduce a un ego cada vez más grande y a un corazón cada vez más vacío. Él no necesita negar la existencia de Dios. Basta con convencerte de que ya no lo necesitas. Si miramos la historia de la humanidad, podemos ver claramente su huella. Cada vez que el hombre ha buscado poder sin rendición, gloria sin obediencia, luz sin cruz, Azael ha estado allí. Fue él quien inspiró la fascinación por la luz que no transforma, por la espiritualidad que no confronta, por las ideas que parecen nobles, pero que ponen al hombre en el centro en lugar de mirar hacia el Creador. Y esta influencia es tan sutil que muchos la confunden con inspiración divina. Azael no aparece con formas grotescas ni con violencia, no viene con cadenas ni fuego, se manifiesta como una idea brillante, como una revelación seductora, como una voz interior que parece ayudarte a descubrir tu verdadero poder. Él no te dice que destruyas tu fe, solo la transforma lentamente hasta que ya no es fe, sino autoidolatría disfrazada de espiritualidad. Te convence de que todo lo que necesitas está dentro de ti, que no hace falta rendición ni dependencia, que la obediencia es una limitación y que la verdadera iluminación viene de tu propio ser. Esta es su luz falsa, una luz que deslumbra pero no guía, que ilumina el ego pero apaga el alma. Es la misma promesa que resonó en el jardín del Edén cuando la serpiente, que muchos textos antiguos relacionan con un ángel disfrazado, le susurró a Eva: «Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal». Esa fue la semilla plantada por Azael, el maestro de lo prohibido, el mensajero de la autonomía espiritual. Su estrategia es tan efectiva que atraviesa generaciones. No importa la cultura ni la religión. En todas partes donde el hombre busca poder sin rendirse al Creador, Azael está presente. Está en las filosofías que hablan de luz interior, pero olvidan la fuente divina. Está en los movimientos que exigen libertad absoluta, pero rechazan cualquier autoridad trascendente. Está en las doctrinas modernas que predican éxito, energía y autoafirmación,
pero nunca mencionan entrega, sacrificio o santidad. Y lo más inquietante es que su obra no se limita a lo oculto. Asael también se infiltra en lo visible, en los espacios donde uno esperaría encontrar solo luz verdadera. Su influencia puede entrar en templos, en comunidades espirituales, en voces que un día fueron sinceras. Él no necesita destruir religiones, solo necesita diluirlas, convertir la fe en ritual vacío y la adoración en espectáculo. Con una mano ofrece conocimiento, con la otra retira la dependencia del corazón humano hacia Dios. Piensa por un momento, ¿cuántas veces en tu vida espiritual te sentiste atraído por ideas que parecían profundas, pero que al final te alejaban de lo esencial? Esa sensación de querer saber más, de buscar lo prohibido sin saber por qué, ese deseo de elevarte sin inclinarte, es la huella de Asael. Él trabaja en lo sutil, en lo que se parece a la verdad pero no lo es, en lo que seduce con belleza pero te lleva lejos de la luz eterna. Y aquí está lo más peligroso. Muchos creen que lo siguen por convicción propia. Creen que encontraron un camino más elevado, una forma de vida más libre, un conocimiento superior. Pero lo que no saben es que cada paso dado en esa dirección es un paso más hacia la independencia que Asael siempre quiso sembrar. Una vida llena de luz, pero sin Dios. Esta es la razón por la que los antiguos escribas temían su nombre. No porque viniera con destrucción inmediata, sino porque su influencia es casi imposible de detectar para quien ama el brillo más que la verdad. Asael no viene a asustarte, viene a seducirte, no viene a arrebatarte tu fe, viene a cambiar su forma, a hacerla cómoda, moldeada a tu deseo, vacía de transformación. Ahora que conoces su perfil, puedes entender por qué tantas personas confunden inspiración con seducción, por qué tantas ideas modernas parecen hermosas, pero carecen de poder real para cambiar el corazón. La obra de Asael es la sofisticación del engaño, y su victoria más grande es cuando logra que sigas su luz creyendo que es la luz de Dios. Pero todavía queda un paso más en este viaje, porque no basta con reconocer su perfil. Hay que identificar sus huellas en el mundo moderno. Su influencia no es solo histórica ni simbólica. Asael sigue actuando hoy, moldeando pensamientos, culturas y deseos de millones de personas que ni siquiera saben que están bajo su sombra. Y es eso lo que veremos en la próxima parte. Cómo Asael se mueve entre nosotros, en la sociedad, en las ideas, en las promesas contemporáneas de poder y luz. Prepárate, porque una vez que veas sus huellas en el mundo moderno, ya no podrás dejar de reconocerlas. Muchos creen que los ángeles caídos pertenecen al pasado, que su historia quedó atrapada en manuscritos antiguos y en relatos que solo sirven para sermones. Pero los que miran con atención saben que la influencia de los ángeles tolerados, aquellos que nunca fueron castigados, sigue más viva que nunca. Asael no aparece en los libros de historia. No lo verás nombrado en un noticiero ni en un documento oficial, pero su huella está en todo lo que brilla sin raíz, en todo lo que se eleva sin propósito, en todo lo que fascina al hombre mientras lo aleja de la fuente. Asael no necesita templos ni altares visibles, no requiere sacrificios de sangre ni rituales explícitos para operar. Su estrategia siempre fue más sutil y más peligrosa. Él solo necesita una humanidad con sed de luz y con corazones desconectados de la verdad, donde hay curiosidad sin discernimiento, donde hay hambre de poder sin rendición, donde hay deseo de conocimiento sin humildad. Ahí está Asael. Su mayor triunfo no es la oscuridad, es disfrazarse de luz. Si observas el mundo moderno, puedes ver claramente sus huellas. Vivimos en una era de información infinita. Todo está al alcance de la mano.
la ciencia, la filosofía, la espiritualidad, el arte, las tradiciones místicas. Nunca hubo tantas luces encendidas. Sin embargo, nunca hubo tanta gente vacía, ansiosa, confundida. Nunca el hombre supo tanto, y al mismo tiempo se sintió tan perdido. Ese vacío no es casualidad. Es la consecuencia de una luz que seduce pero no guía, que ilumina la mente pero deja el corazón en tinieblas. Azael se manifiesta en ideologías que exaltan al hombre por encima de su creador. Está en los discursos que repiten como un mantra: cree en ti mismo y nada más importa. Está en los movimientos que convierten la espiritualidad en entretenimiento y en las filosofías que prometen plenitud sin obediencia. Él está detrás de cada promesa de poder sin precio, de libertad sin responsabilidad, de evolución espiritual sin transformación real. En el mundo digital, su voz es aún más fuerte. Está en las redes sociales que convierten la vanidad en virtud, en los mensajes virales que te dicen que eres tu propio Dios, en los videos motivacionales que ofrecen luz, pero nunca hablan de rendición, de propósito eterno o de humildad. En la superficie parecen inofensivos, incluso positivos. ¿Quién podría estar en contra de amarse a uno mismo o de buscar la felicidad? Pero en el fondo, cada uno de esos mensajes corta la conexión con la fuente, porque reemplaza al creador por el ego, al altar por el espejo. Y Azael no se limita a la espiritualidad alternativa. Su influencia también entra en templos y comunidades de fe. No lo hace con destrucción abierta, sino con dilución. Convierte la fe en espectáculo, la adoración en un show para los hombres, la enseñanza en motivación sin confrontación. Introduce un evangelio cómodo, centrado en el éxito, en el aplauso, en la prosperidad material, donde la cruz es apenas un símbolo decorativo y no un llamado a la entrega. Y así, miles creen que siguen la luz verdadera, mientras caminan bajo la luz falsa que Azael siempre quiso ofrecer. Las señales de su influencia están por todas partes. Están en las ideologías que relativizan todo, que ya no hablan de bien y mal, sino de tu verdad y mi verdad. Están en la fascinación moderna por lo oculto, astrología, energías, rituales de manifestación, números angelicales, mensajes de supuestos guías espirituales que nunca mencionan arrepentimiento ni transformación. Todo esto crea la ilusión de crecimiento interior, pero en realidad alimenta la independencia que Azael sembró desde el principio. Puede ser como Dios, pero sin Dios. La prueba de que su plan sigue activo es la sensación de vacío que invade a millones de personas en medio de tanta luz. Gente que medita, que manifiesta, que consume libros de autoayuda y cursos de despertar espiritual, pero que en la soledad sigue sintiendo que falta algo. Esa falta es la ausencia de la verdadera luz. Porque la luz de Azael brilla, pero no calienta, atrae, pero no transforma, fascina, pero no redime. Si hoy miras con sinceridad a tu alrededor, verás que esta es la era de Azael. Una era en la que el hombre cree que puede elevarse sin inclinarse, que puede conocer sin obedecer, que puede llenarse sin vaciarse primero de sí mismo. Y este es su legado. Una generación seducida por la luz falsa, caminando confiada por senderos que parecen derechos, pero que llevan a la muerte espiritual. Reconocer estas señales es el primer paso para no caer en su red. Saber que no toda luz es divina, que no todo conocimiento es sabiduría, que no toda revelación viene de la fuente, es abrir los ojos al mundo real y a la batalla invisible que lo atraviesa. Azael no necesita que lo adores, solo necesita que ignores la diferencia entre la luz que guía y la luz que confunde.
Y si llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías. Ahora conoces sus huellas, ahora sabes identificar su reflejo en lo moderno. Ahora puedes sentir cómo la historia de un ángel tolerado sigue escribiéndose en cada scroll de un teléfono, en cada idea que parece brillante pero está vacía, en cada promesa de libertad que en realidad ata el alma. Pero queda una última revelación. Porque si Asael sigue libre, si su luz sigue brillando entre nosotros, quizás todo esto no es un error, quizás es parte de un plan más grande. En la parte final, vamos a cerrar este viaje con una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el ángel caído que nunca fue castigado sigue libre porque su historia aún no terminó? Prepárate para el desenlace, porque lo que viene puede cambiar para siempre tu forma de mirar la luz y la sombra. Durante todo este viaje hemos descendido a lo prohibido, hemos escuchado ecos de nombres borrados, seguido rastros apagados por el tiempo y comprendido que existe un ángel que cayó y nunca fue castigado. Azael, el maestro silencioso, el portador de la luz falsa, el sembrador de independencia espiritual. Lo hemos visto moverse en la historia, en los textos prohibidos, en la modernidad que nos rodea. Pero ahora, al llegar al final, una pregunta inquietante se abre ante nosotros. ¿Y si todo esto siempre fue parte del plan? Desde el principio, la humanidad ha entendido el bien y el mal como fuerzas opuestas, como un juego de luz contra oscuridad, como si la sombra fuera un accidente que Dios debe corregir. Pero, ¿y si la sombra también tuviera un propósito? ¿Y si Azael no fue un error del cielo, sino un instrumento deliberado en el gran diseño divino? Esta idea no es cómoda, pero es inevitable cuando contemplamos el silencio de Dios ante su caída. Porque el Dios que ve todas las cosas no pasa nada por alto. Si Azael sigue libre, si nunca recibió sentencia, es porque su existencia cumple una función que la mayoría nunca ha querido aceptar: ser la prueba final del corazón humano. Azael representa el espejo. Es la luz que fascina sin transformar, el conocimiento que seduce sin redimir, la sabiduría que revela si amamos al dador o solo sus dones. Su presencia entre nosotros desnuda intenciones, muestra quién busca a Dios por quien Él es, y quién lo busca solo por el poder, por la gloria, por la luz que brilla bonito pero no quema. Es el filtro invisible que separa la fe auténtica de la fe superficial, la obediencia humilde del orgullo espiritual. Quizás por eso Dios cayó, quizás por eso no hubo cadenas ni fuego, porque Azael debía actuar libremente, caminar entre los hombres, sembrar su semilla de autonomía para que cada alma revelara su elección. La prueba nunca fue sobre él, siempre fue sobre nosotros, y esta prueba sigue en curso. Cada generación la enfrenta de una forma distinta, antes con torres y reinos, hoy con pantallas y espejos digitales. Pero el principio es el mismo. La luz falsa sigue brillando y millones siguen fascinados, sin darse cuenta de que caminan lejos de la fuente. El juicio final de Azael aún no ha llegado, porque todavía hay corazones decidiendo a qué luz seguir. Y este es el verdadero clímax de esta historia. La victoria de Dios no se mide en la destrucción inmediata de lo que parece enemigo, sino en la revelación de lo que habita en lo más profundo del alma humana. Azael sigue libre porque su existencia nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Su luz nos pregunta en silencio: ¿qué buscas realmente? ¿Buscas la verdad o solo lo que te hace sentir poderoso? ¿Buscas al Creador o solo la chispa que alimenta tu ego? Cuando comprendes esto, todo cambia. La historia de Azael deja de ser solo un relato prohibido y se convierte en un espejo que incomoda, porque de nada sirve conocer su nombre si seguimos cayendo en su seducción. De nada sirve descubrir su legado
si seguimos buscando luces que no transforman. Esta es la parte más difícil de escuchar. Quizás Asael nunca necesitó destruirnos con violencia, porque nosotros mismos hemos corrido hacia su luz disfrazada de libertad. Pero la buena noticia es que ver la luz falsa es el primer paso para regresar a la verdadera. Reconocer que hemos seguido el brillo equivocado es el comienzo de la verdadera iluminación, esa que no depende de poder ni de orgullo, sino de rendición. Porque la única luz que no confunde es la que nace del fuego eterno, la que guía al alma hacia la vida y no hacia el vacío. Y ahora que esta historia llegó a ti, ya no puedes decir que no sabías. Asael sigue libre, sigue hablando en ideas, en filosofías, en tentaciones sutiles, pero también sigue cumpliendo el papel que el cielo le permitió, revelar lo que hay en nosotros. Cada pensamiento de orgullo, cada búsqueda de poder sin rendición, cada fascinación por lo que parece divino, pero está vacío, es una respuesta a su presencia. Hoy te dejo esta última reflexión. ¿Y si el juicio de Asael no es una sentencia futura, sino la forma en que reaccionas a su luz aquí y ahora? ¿Y si el plan siempre fue que su existencia te confrontara con tu propia verdad? Esta es la pregunta que separa a los que siguen la luz auténtica de los que se pierden en el brillo engañoso. Si llegaste hasta este punto, eres un buscador de secretos que pocos se atreven a escuchar. Deja en los comentarios la palabra clave testigo del silencio para mostrar que viste este viaje hasta el final y que eres parte de esta comunidad que busca la verdad más allá de lo que nos enseñaron. Suscríbete y activa la campanita, porque este canal no es para curiosos, sino para los que sienten que algo dentro de ellos despierta cuando escuchan lo prohibido. Nos vemos en el próximo secreto. Hasta entonces, vigila tu luz, porque no toda luz viene del cielo.